para mí. Entonces, si pensamos dónde empieza la geofísica para mí, empieza en La Plata y en Argentina, cuando tenía entre 10 y 12 años, no recuerdo exactamente cuándo, pero mis padres me ofrecen comprarme una enciclopedia, de esas que uno compraba un fascículo todas las semanas y que las iba leyendo y juntando y demás. Mis hermanos habían tenido las suyas y la mía fue ciencia y técnica. Ahí es donde hablaba de todo, desde cómo funciona un motor a combustión, o cómo construir un puente, o qué son los volcanes y el campo magnético terrestre, o cómo son los sismos y de qué tratan. Y me pareció algo fascinante. Sí, yo recuerdo que llegaba esta enciclopedia, la leía durante la semana hasta que volviera el próximo capítulo. Era una cuestión que había cosas que me interesaban más y otras, pero siempre todos estos temas relacionados con la Tierra me parecieron de muchísimo interés. Y eso quedó ahí hasta que terminé el colegio secundario y tengo que ver qué era lo que iba a estudiar. Cuando estaba en este momento, hice un curso de orientación vocacional, ¿sí? Donde era un grupo de psicólogos que a uno le hacían unos test para ver cuáles eran las habilidades que tenía o cuáles eran las zonas en las que mejor se podía desarrollar, además de charlas con ellos y además de presentar todas las carreras que uno podía estudiar en la Universidad de La Plata. Y en un momento presentan la geofísica, ¿sí? Y me empiezan a decir que la geofísica estudia la vulcanología, la sismología, el geomagnetismo, la hidrología, la meteorología, gravimetría y geodesia. No en el orden que alguien lo pueda decir, pero en el orden de cómo me llamaron a mí la atención estas distintas ramas, ¿sí? Y lo que me pareció fue una sorpresa para mí. Yo no sabía que esta ciencia existía, ¿sí? En Argentina no es lo mismo por ahí que en Venezuela, donde la exploración y explotación petrolera está en cada casa, se podría decir, donde todo el mundo tiene un amigo, un primo, un vecino que está relacionado con esto. En Argentina no es tal el caso. Y es más, cuando empecé en este camino, mi idea era hacer investigación y bueno, las cosas se fueron dando por otro rumbo y terminé en la industria petrolera. Muy contenta de ello, pero bueno, es una cuestión que no era lo esperado. Y recuerdo que este psicólogo me quería convencer de por qué no estudiar física, que era mucho más amplio y que tenía otras posibilidades y demás. Y a mí me pareció que no, que la geofísica era realmente lo mío, ¿sí? La vulcanología siempre fue lo que más me pareció, lo más mágico, si se quiere, de la Tierra, pero en la universidad en que yo estudié no se estudia vulcanología, así que no tuve esa oportunidad, y todavía es una cuenta pendiente que tengo es de ver una erupción volcánica, eso algún día lo veré. Pero bueno, ya llegará. El primer amor que tuve mientras estudiaba fue la hidrología, sí, pensando en aguas subterráneas más que nada y pensando en los acuíferos en la provincia de Buenos Aires, pero algunas cuestiones que no me cerraron muy bien con la política dentro de la universidad y distintos grupos me hizo cambiar. Y en quinto año tuve un profesor que él trabajaba en YPF, en la empresa petrolera, en ese momento era nacional, ¿no? No, ya no era nacional, perdón, no en ese momento era privada, pero había sido nacional y después volvió a hacerlo, el cual estaba enamorado de la sísmica y su pasión realmente la transmitía y nos la presentó a todos. Pero de qué hablamos cuando hablamos de sísmica? ¿Sí? Digamos, es un terremoto construido por el hombre. Puede ser si estamos en un ambiente terrestre, puede ser con un vibro, con un camión de estos gigantes que tenemos que van a poner una cierta energía en la Tierra y lo que va a hacer es generar unas ondas que van a viajar en el subsuelo y esas ondas van a parte reflejarse en cada discontinuidad que tengamos y van a volver a la superficie y ahí podemos medirlas, podemos ver cuánto fue el tiempo que tardó desde que las generamos hasta que las recibimos aquí. Y con esos todos tiempos que vamos a tener podemos armar una imagen. También lo podemos hacer en el mar, ¿sí? Eso es lo más común estos días, digamos. Tal vez no en Venezuela, pero sí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el Golfo de México.
Esto tenemos un barco que tiene un gran cañón de aire que genera una burbuja, que lo que hace genera esta onda a la cual va a ir en el subsuelo y vamos a recibirlo en un cable que también está tirado por este barco. Y una de las cosas para poner un poco la dimensión de todo esto que estamos hablando, de todos estos estudios, es este cable es muy común que tenga 8 kilómetros de largo, ¿sí? Y debo decir, nunca he estado en Caracas, ya iré, pero si queremos poner un poco de dimensiones, si pensamos en lo que Google Maps nos dice de lo que es Caracas y la medimos de norte a sur, podemos ver que esos son 10 kilómetros, sí, un poquito más de lo que tiene este cable. Entonces con un cable casi podríamos atravesar la parte más delgada de Caracas de norte a sur. Nada, me pareció un dato curioso y lo quería compartir con ustedes. Pero bueno, ¿de qué se trata la sísmica? ¿Qué es lo que queremos ver? Como decíamos, es en el subsuelo que lo que vamos a tener es distintas capas de distintos sedimentos, que estas capas que van a tener una cierta densidad y una cierta velocidad, y en sus discontinuidades vamos a ver una variación de ellas. Lo que podemos ver es esta relación que tienen entre la densidad y la velocidad, que nos da un coeficiente de reflexión. Cuando ponemos a esto, a estas distintas, a esta variación en el subsuelo, le ponemos una ondícula, una señal, una firma de la fuente, que puede ser un vibro en tierra, puede ser una dinamita también, lo que obtenemos es una traza sísmica, ¿sí? Un garabato que nos puede dar un montón de información del subsuelo. Si vemos este ejemplo de nuevo, que estamos en un caso terrestre y tenemos nuestra fuente acá, que va a ser en este punto cero que tenemos aquí, y hacemos un movimiento de la Tierra, vamos a tener distintas ondas que las vamos a recibir en todos estos receptores o geófonos que van a ser todas estas tracitas que están aquí, en esta dirección. Cuando hacemos esto podemos ver que se genera una imagen. Yo no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Si lo pudiera cerrar sería fantástico, gracias. Como decía, con todas estas tracitas podemos generar primero lo que se llama un disparo, ¿sí? La imagen de un disparo, donde vamos a ver distintos eventos en este disparo. Vamos a tener todo este ground roll, ¿sí? Que está relacionado con todas las ondas que viajan cerca de la superficie, que van a tener una velocidad muy baja. Después vamos a tener la onda de sonido, que está relacionada con todo lo que viaja a través del aire, ¿sí? Que va a tener la velocidad de una onda acústica en el aire. Y después vamos a ver, por ejemplo, las refracciones, que van a ser las ondas que van desde aquí hasta una interfase, viajan a través de la interfase y después vuelven al geófono. Y después todas las reflexiones, que las reflexiones es en general lo que estamos utilizando para hacer una imagen del subsuelo. Sí, para generar esta imagen tenemos que hacer una secuencia de procesamiento. Y ahí es cuando me pareció fantástico, cómo un montón de algoritmos matemáticos nos podían ayudar a generar desde un montón de señal que no dice mucho, a darnos una imagen del subsuelo. Una imagen que en la primera aproximación va a estar en tiempo, o sea, no lo vamos a poder atar directamente con una profundidad que tengamos en un pozo, pero empezamos con una imagen y me parece algo sumamente valioso. Entonces tenemos que tener nuestras trazas, tenemos que darles una geometría, lo que significa que este punto, este receptor está en una coordenada X e Y que la fuente estaba en la coordenada X1 y 1, por ejemplo. Después hacer un geometrical spreading, que esto es una compensación por cómo se pierde toda la información cuando se está expandiendo nuestro campo de ondas. Es como cuando tiramos una piedra en un estanque, podemos ver que se va moviendo este frente de onda que tenemos y vamos viendo que se va haciendo más grande, pero la variación en amplitud de esa onda va disminuyendo. Después ordenamos todas las trazas en
punto medio común, si tenemos nuestra fuente en este extremo y tenemos nuestro receptor en este, o si vamos a la imagen, si tenemos nuestra fuente en este extremo y nuestro receptor aquí, vamos a poner nuestro punto medio y vamos a poner que esa traza corresponde ahí, ¿sí? Para poder generar la imagen. Vamos a darle una velocidad, estas velocidades que decíamos de las distintas capas. Vamos a tratar de entender cuáles son, de picarlas y de interpretarlas y de ponerlas allí. Vamos a poner un mute, vamos a cortar el dato que cuando lo queremos poner plano en esto, ¿sí? Lo corregimos con estas velocidades para poner los planos. Y cuando hacemos eso, algunas trazas van a quedar demasiado estiradas y no van a tener una buena calidad y lo sacamos. Y después sumamos toda esta información. ¿Mm? Y así es como generamos esta imagen. Eso es lo primero que hacemos. Y bueno, después podemos hacer migración y podemos hacer otras cosas. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Esto es lo que obtenemos, una imagen que podemos obtener con un flujo de trabajo simple como el que estamos viendo acá. Pero bueno, es realmente, si alguien me dice para qué sirve esto, yo les voy a decir, para mucho no, honestamente. Pero si empezamos a poner más procesamiento, si empezamos a correr otros algoritmos que nos den una información o que nos limpien nuestro dato mejor, podemos observar más cosas. Podemos hacer una tonación de ruido para remover todas estas bajas frecuencias que tenemos aquí, que corresponden a esas ondas superficiales, estas ondas que tienen una baja velocidad que van cerca de la superficie. Podemos corregir por estáticas, que es todas las variaciones que tenemos muy cerca de la superficie en esta zona no consolidada que tenemos. Eh, por, Podemos corregir por esa variación de velocidades. Podemos picar mejores velocidades, podemos aplicar distintos filtros, desde utilizar un rango de frecuencias dado hasta filtros de coherencia y demás, y podemos llegar a una imagen como esta que tenemos aquí, o aún mejor. Y ahí es cuando a mí me pareció todo esto maravilloso, ¿sí? Y cuando un día me llamaron a mi casa antes de recibirme y me dijeron si quería empezar a trabajar, si quería tener una entrevista de trabajo para, en aquel entonces, Western Geophysical. Creo que he cambiado 4 veces de compañía, pero en verdad nunca me he movido, sino que el nombre ha ido cambiando. Dije, ¿por qué no? Vamos a ver. Y empecé allí pensando que iba a estar un tiempo para aprender algo y bueno, 23 años después acá estoy. Así que uno nunca sabe cómo es la vida. Pero, pero bueno, fantástico, podemos tener una imagen mejor, pero ¿qué hacemos con esta imagen? Bueno, esta imagen nos puede ayudar de distintas formas para entender el subsuelo y nos puede ayudar para algo que pueda ser como encontrar hidrocarburos, ¿sí? Podemos entender una parte, podemos entender mejor la geología, podemos entender si hay alguna estructura que pueda ser un buen reservorio, podemos entender si tenemos una sección estratigráfica que sea interesante, lo podemos ver, y podemos hasta cierto punto llegar a entender las propiedades de las rocas que tengamos en el subsuelo. Entonces, todo esto es lo que a mí me encantó y me llevó a entrar en este mundo de la sísmica, y allí estuve en el centro de procesamiento en Buenos Aires por 5 años, trabajando con datos de Neuquén muy bonito, trabajando con otros datos de otras zonas de Argentina, no tanto, trabajando con datos con lava en superficie, donde encontrar una imagen, esto era nuestra imagen final, después de muchísimo trabajo, algo tan malo era, pero tan importante a la vez. Y después trabajé con datos de Bolivia también, pero llegó un punto que no encontraba nada nuevo que hacer. Sí, me parecía que todo iba a ser una repetición de lo que ya había hecho, no había un desafío nuevo ni nada por el estilo, y una cosa que a mí me interesa siempre es aprender, es mover, es realmente algo que me empuje, ¿sí? Algo que tenga que sea un desafío, ¿sí? Y en ese momento yo no veía, había una técnica que era todo empezar a hacer migraciones en profundidad y construir un modelo de velocidad en profundidad para realmente tener una imagen en profundidad donde si la queremos poner junto a un pozo podemos hacer un matching con él,
donde si decimos que vamos a tener una oportunidad a 2000 metros, lo podemos ver en metros. Pero bueno, yo no era la candidata para hacerlo porque bueno, no era la que tenía más experiencia en el equipo, ¿sí? Entonces, eh, decidí que me iba a ir a otra compañía. Sí, me hicieron una oferta y decidí irme y, y cuando le dije esto a mi jefe, me dijo, bueno, pero ¿qué es lo que querés? Y ahí fue cuando le dije, me interesaría empezar en todo lo que sea migración en profundidad, pero, pero bueno, pero veo que no hay una oportunidad, entonces decido irme. Una semana después me llamaron, me dijeron que sí, que eso era lo que yo iba a hacer, que si me quedé a quedar y ahí me quedé y como digo, hace 23 años que estoy aquí. Ahí es otro de los puntos de inflexión que yo encuentro en todo este camino y es el decir lo que uno quiere y el tenerlo claro. O sea, yo no soy una persona que tenga un camino planeado por el resto de mi vida y que diga va a ser así, así y demás, pero es importante, hay momentos en los que es importante parar y ver qué es lo que uno quiere y tratar de buscarlo, tratar de conseguirlo. Ahí fue cuando después de 5 años empecé a hacer migración en profundidad. ¿Y qué significa esto? Significa tener nuestro dato bien procesado, limpio, con sus coordenadas y todo. Tener un buen modelo de subsuelo, ¿sí? Esto es importante y eso es lo que era un desafío en aquel entonces y todavía lo es hoy. O sea, y todavía encontramos unas variaciones muy importantes en cómo generarlos y vamos mejorando esas formas todavía hoy día. Y bueno, con esas dos cosas lo que vamos a hacer es esto, generar una imagen en profundidad, que es lo que todos queremos, ¿sí? Todos los que nos dedicamos a la sísmica al menos. Y aquí lo que tenemos es una comparación de qué tan bueno es, por ejemplo, bueno, tenemos una imagen en tiempo y después tengo un pozo y lo puedo convertir eso a profundidad, le hago algún estiramiento, lo que fuera. Sí se podría y eso funciona todo bien si tenemos una tierra que sea plana con todos los sustratos que sean paralelos y que no tengamos nada complejo ahí. Porque las velocidades, digamos, una migración en tiempo nos va a tomar una velocidad de punto medio y nada más, no va a aceptar una variación lateral de la velocidad. Mientras que cuando tenemos una migración en profundidad podemos tener variaciones laterales en nuestro modelo y lo va a honrar y va a asumir el punto común de reflexión, no va a usar un punto medio. O sea, nos va a dar una imagen que es mucho más fidedigna. ¿Mm? Aquí hay un ejemplo simple donde nuestra estructura en el subsuelo son estos 3 puntos que tenemos aquí. Y lo que vamos a tener es un modelo donde tiene dos medios con dos velocidades diferentes, con este plano inclinado. ¿Sí? Si lo vemos en un dato sísmico, se va a ver así antes de migrarlo. ¿Sí? Si lo migramos en tiempo, vamos a ver esta imagen que no se corresponde mucho con lo que tenemos aquí, sí se corresponde para el primer punto, pero para los otros dos no están ni en la posición horizontal ni en la vertical que debería ser y no son más un punto, sino que son un evento expandido. Pero cuando nos vamos a una migración en profundidad, sí podemos ver que son un punto cada uno y en la posición que deberían ser. Sí, claro, conocemos el modelo y todo es perfecto, pero bueno, al menos estamos hablando de que el algoritmo nos respeta las condiciones que estamos proponiendo. Aquí lo que tenemos es una comparación entre dos migraciones, una que es en tiempo y una que es en profundidad, es el mismo dato de entrada y demás. Y lo que nos está diciendo es esto, justamente tenemos una imagen que es mucho más clara o mejor ubicada tanto en la vertical como en la horizontal, es muy claro con este evento que tenemos aquí, cómo están mejor definidos y cómo están mejor definidos todos los eventos en la parte más profunda de esto. También si nos vamos a detalles como las amplitudes, que las amplitudes nos pueden dar una información, la variación en amplitud nos puede dar una información de las características de la roca que estamos viendo, vamos a tener una mejor amplitud, una amplitud más representativa de las rocas que tengamos allí. Sí,
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver cómo generar un modelo de velocidad? Sí, tenemos que entender cuál es el objetivo del proyecto, tenemos que ver cuál es la naturaleza del problema a resolver. Sí, no es lo mismo que tengamos, no sé, un cuerpo de sal con una velocidad muy diferente, una velocidad mucho más alta, y con una forma muy compleja, a que tengamos una serie de capas paralelas, todas con una velocidad semejante. Tenemos que entender qué tipo de dato tenemos, porque puede ser un dato que sea de 2D, o un dato que sea de un azimut solo, o puede ser un dato que tenga un azimut completo, de offset más largos. También es importante entender cuáles son las tecnologías disponibles, ¿sí? Y vamos a ver que las tecnologías que se usan para esto son principalmente dos. Una es una tomografía, que lo que hacemos con esto es migrar con un modelo inicial. Siempre necesitamos un modelo inicial, que lo generamos a partir del conocimiento que tengamos del área, de zonas que podamos picar en tiempo y demás. Lo que hacemos es migrar con ese modelo y observar cuál es el move out, lo que queremos es que nuestros gathers estén planos, y si tienen alguna desviación de eso, queremos medir qué tanto se desvían y en qué dirección se desvían. Entonces eso es lo que picamos y lo que ponemos en un sistema de ecuaciones a resolver. Vamos a tener los distintos puntos en las distintas profundidades, y lo que hacemos es un trazado de rayos para ver por dónde pasaría esta información y cuál es la información que tengamos. Es, por ejemplo, una traza que estamos viendo a cierta profundidad va a tener una velocidad que es más rápida, a otra profundidad va a tener una velocidad que es más lenta, y todo esto lo tenemos en cuenta para resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Una cosa que es para tener en cuenta es que el problema que tenemos aquí no está bien condicionado. Estamos teniendo todas las mediciones solamente desde la superficie, y no estamos teniendo una visión de todas las áreas. Por ejemplo, esto es algo semejante a lo que uno podría hacer con un tomógrafo en un ser humano, pero en ese caso estamos pudiendo observar el cuerpo humano desde todos los distintos ángulos, y en este caso lo estamos viendo solamente desde la superficie. Este es el método más antiguo, se podría decir, para generar modelos de velocidades, pero es totalmente usado hoy día. Y si lo queremos ver a grandes rasgos, lo que hacemos es tener un modelo inicial, es migrar los datos, como decía, picar este move out residual que estamos teniendo, generar toda la serie de ecuaciones, estas que hablábamos de dónde va nuestro rayo y cómo, si deberíamos tener una velocidad más alta o más baja en ciertos puntos, resolver esa serie de ecuaciones por medio de una tomografía y hacer un update del modelo de velocidades. Y esto lo que hacemos es iterarlo yendo a longitudes de onda más cortas, ¿sí? Para tener más detalle en nuestro modelo hasta que tengamos nuestro modelo final. Y allí migramos y tenemos nuestra nueva imagen. Como decía, este es un método que se usa hace mucho, pero hay otro método que es Full Waveform Inversion, ¿sí? Este es un método que honestamente yo no lo usé en Buenos Aires, ¿sí? Pero por 5 años estuve usando el otro método, el método de tomografía en Buenos Aires. Este método lo empecé a usar aquí en Houston, en mi primera estadía en Houston, cuando vine por un año a hacer un entrenamiento, ¿sí? Donde, donde fuimos un grupo de personas, fuimos seleccionadas en la empresa y fuimos entrenadas por un año en distintas tecnologías, digamos, en todas las tecnologías de sísmica, de adquisición y procesamiento, y en especial en nuevas tecnologías como esto, en ese tiempo. Sí, la idea con esto es, de nuevo, es tener un modelo inicial de velocidades y tener nuestro dato sin migrar, sin nada en este caso, y hacer un modelado, ¿sí? Con estas velocidades y este rango de frecuencia yo modelo mi dato y qué voy a tener. Y con esta undícula que me diga mi fuente, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Y lo comparo, el dato de verdad, el dato real adquirido con el dato modelado, y veo cuál es la diferencia. El workflow en esto es, de nuevo, tenemos un modelo inicial, hacemos una propagación,
Comparamos la diferencia entre el dato adquirido y el dato modelado, vemos la diferencia y hacemos una backward propagation para generar un gradiente. A este gradiente le tenemos que dar un escalamiento para ver qué tanto es el update del modelo que tenemos. Hacemos ese update y tenemos un nuevo modelo. Lo que vamos a hacer es iterar muchas veces en un mismo rango de frecuencias para empezar, iteraciones que pueden ser de 10 a cientos, ¿sí? Y una vez que estamos conforme que está convergiendo en un rango de frecuencias, podemos ir a frecuencias más grandes, más altas. Sí, hoy día estamos llegando a frecuencias de 40, 50 Hz, cosas que no era ni soñado cuando yo empecé a hacer esto hace unos 12, 13 años. Bueno, hacemos todo esto hasta tener un modelo de velocidades nuevamente. Como les decía, estuve en Houston un año de entrenamiento y de allí me fui a Inglaterra. De nuevo, estas son las cosas que para mí es importante decir lo que uno quiere y mi pasada, esto lo digo porque uno tenía que decir a dónde era que quería ir después del entrenamiento y podría que lo tuvieran en cuenta, pudiera que no. Y lo tuvieron en cuenta y me enviaron a un lugar donde no solo aprendí de lo que vamos a terminar hablando hoy, que es de nodos, sino también aprendí una forma diferente de trabajar, una forma que realmente a mí me hizo crecer muchísimo. Y esto es algo que para mí es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, fuera de lo que es la ciencia misma. Es el tema de que uno conoce y trabaja con gente de distintos lugares y distintas costumbres y distintas filosofías. Y el vivir en el Reino Unido fue una cuestión que realmente a mí me marcó muchísimo. El ver el estilo de trabajo, el respeto a cuestiones como el horario. Yo era realmente muy mala con los horarios. Hoy soy muy puntual para mis cuestiones de trabajo y demás, soy todavía muy mala para cuestiones sociales, digamos, a menos que sean importantes, o al menos que tengan un deadline, digamos. No voy a llegar tarde al teatro, pero sí puedo llegar tarde al cumpleaños de alguien. Pero creo que es una de esas cosas en las que uno aprende y aprende más allá de técnicas y demás, y es sumamente importante. Y también gente que aprendía a comunicarme de una forma mucho más eficiente y mucho más, lo que diría es menos emotiva, si se puede, o sea, mucho más clara, ¿sí? Nada, eso es parte de lo que le decía de mi camino al costado de lo que es la sísmica. Es realmente de mi etapa de trabajo es la que realmente recuerdo con más cariño y con más crecimiento. Pero bueno, volvamos a la sísmica. Una de las cosas que les decía, bueno, podemos tener una sísmica 2D, podemos tener una sísmica con un azimut grande, digamos, bien completo, con un azimut más reducido, y qué es lo que nos afecta. Es de nuevo, si tenemos una sísmica que sea un subsuelo, que sea todas capas paralelas, no importa si lo vemos con una línea 2D, si lo vemos con una línea que tenga un azimut reducido, no va a ser una diferencia. Pero cuando empezamos a tener una zona compleja como esta, donde tenemos horizontes que están buzando fuertemente, aquí lo que tenemos es un modelo de velocidades, en los colores son un modelo de velocidades sobre la sísmica. Este cuerpo rojo que tenemos es Sales, va a tener una velocidad de unos 4.500 metros por segundo, muy diferente a lo que tenemos por aquí, que es alrededor de 3.000. Entonces, cuando empezamos a tener una complejidad de este estilo, necesitamos tener una mejor cobertura de nuestra sísmica. Nuestra sísmica tiene que ser de una mejor calidad. Y aquí lo que estamos viendo es desde dónde estoy observando los distintos puntos que tengo acá abajo. Es una iluminación, ¿sí? Si tengo información desde todos los puntos o no. Y esto es fundamental al momento sobre todo cuando uno está planeando un proyecto o si estamos haciendo un proyecto que ya fue adquirido, entender cuáles son las cosas que podemos obtener de él o cuáles son las que no.
Entonces, esto es lo que en general tenemos hoy día en la adquisición sísmica. Cuando estamos en una zona de baja complejidad o estamos empezando la exploración en un área, ¿sí? Cuanto más densa y compleja es la adquisición, más caro va a ser eso. Si no sabemos si la zona va a ser redituable o no, no vamos a hacer esa inversión adelante como para, si no sabemos que vamos a tener un retorno en nuestra inversión. Esto es lo que llamamos, lo que estoy poniendo aquí es más que nada es dato marino, ¿sí? Esto es lo que sería un narwhal, esto es un solo barco tirando su fuente y tirando los cables que van a ser los receptores. Sí, esto es lo que hacemos en una primera aproximación cuando estamos en un área de exploración. Cuando ya conocemos un poco más el área y vimos que la imagen no es lo suficiente y tenemos un dato como este, podemos ir y hacer una adquisición del mismo estilo en otra dirección, y si nos parece que es necesario podemos ir en otra y hacerlo. Sí, y esto nos va a ir cubriendo los distintos huecos que un azimut nos trae con respecto del otro. Si ya tenemos más interés o el área es muy compleja y ya tenemos un conocimiento previo, podemos hacer un white azimuth, pero en este caso ya estamos hablando de tener 4 barcos en la zona, 2 están tirando los cables, otros 2 que son fuentes, o sea, estamos hablando de una inversión importante en este caso. Y después lo que queremos es ir, y esto es lo que siempre vamos a querer hacer, es tener un dato ideal, es tener todos los offsets que podamos, o sea, toda esa distancia entre fuente y receptor, lo más larga que podamos. Esto nos va a ayudar no solo a tener una imagen de, por ejemplo, cuando estamos teniendo un evento busante, sino también nos va a ayudar a tener un mejor modelo de velocidades. Y la forma que tenemos de obtener una adquisición así son dos. Una es coil, que es tener al menos 2 barcos tirando sus cables, pero que se muevan en círculos, lo cual no es algo demasiado fácil, y honestamente se han hecho campañas muy grandes en el pasado en todo lo que sea el Golfo de México, pero hoy día están dejados de lado porque la tecnología que hoy más se usa es para este tipo de adquisición, son los nodos en el fondo del mar, ¿sí? Y bueno, y esa es la técnica que empecé a usar en el Reino Unido y que he continuado usando, o que he seguido más que involucrada. ¿Y cuáles son las ventajas que esta tecnología tiene? Bueno, la primera es la flexibilidad, ¿sí? Es esto, no tenemos una fuente y un receptor tiradas por el mismo barco, o sea, puedo poner la distancia que quiera. Además de eso, puedo poner los nodos cerca de una plataforma, por ejemplo. Imagínense estar tirando cables que son unos 10 kilómetros, no es algo fácil de maniobrar ese barco. Entonces, para mantener la seguridad, la distancia mínima que uno puede pasar a una plataforma es bastante grande, mientras que los nodos sí se pueden poner mucho más cercanos, es por cuestiones de seguridad no habría ese problema. Los nodos se pueden desplegar en aguas profundas, en aguas someras, no hay límites, en algunas épocas lo hubo, hoy no. Y la otra es que los puedo poner tan juntos o separados como quisiera, depende cuál es mi objetivo. ¿Sí? Si voy a querer, si conozco mi zona y estoy explotando un campo, por ejemplo, y eh, quiero ver realmente una estructura que no me ha quedado claro con otras, puedo poner los nodos de una forma muy densa, pero si hay otra zona donde es más simple geológicamente hablando, o simplemente me interesa tener un modelo de velocidades, pero no una imagen tan definida, los puedo poner de formas más separadas. Otra cosa es los offsets. ¿Sí? Los offsets nos ayudan a generar un mejor modelo de velocidad y hacer una mejor iluminación, sobre todo si tenemos áreas complejas como con cuerpos de sal y demás, algo muy común en el Golfo de México, tanto en la zona de Estados Unidos como en la zona de México. También nos puede ayudar en la parte más de aguas más profundas en Brasil, por ejemplo, y también nos puede ayudar en la costa oeste de África, ¿sí? En el Mar del Norte tenemos algunos cuerpos de sal, pero son muy pocos. O sea, esto no es algo que sea tan definitivo para eso, pero sí definitivamente lo es para el Golfo de México. Y no solo nos ayuda a tener una mejor iluminación, porque estamos viendo esto en la sísmica, pero además
Esto nos va a ayudar a generar un mejor modelo de velocidades, un mejor modelo de velocidades nos va a dar una mejor imagen al final. Y esto es no solo usando una tomografía de multi-azimuth, sino también utilizando el full waveform inversion, que es esta inversión que decíamos para el dato, para hacer una update del modelo de velocidades. También vamos a tener un mejor manejo de la anisotropía y podemos entender si hay alguna anisotropía que varía con los azimuths. Esto nos puede dar un indicativo de en qué dirección están las fallas y demás, sobre todo si estamos pensando, por ejemplo, en Brasil, si vamos a la zona del Presal, en la bahía, en la zona de Santos y Campos, vamos a tener nuestro reservorio que es un carbonato que está fracturado. Entender mejor esas fracturas que tenemos en el carbonato nos hace entender mejor ese reservorio, entender si hay comunicación entre una parte y otra. Entonces, si lo queremos explotar, podemos tener una mejor imagen y podemos tener una mejor idea de cómo explotarlo de la manera óptima. También nos permite hacer un análisis de ABOSET, que lo que nos estaría dando es esto que decía, son, por ejemplo, en este caso, son las variaciones que tenemos entre las amplitudes a distintos offsets, a distintas distancias entre fuente y receptor, y además entre azimuth, lo que nos puede estar dando distintas propiedades de los fluidos que tengamos en las rocas en este caso. Otra cosa que es apasionante y que he trabajado bastante mientras estaba en Inglaterra y ahora estoy volviendo a eso y me da gran placer, son las ondas convertidas. Son estas ondas todas las ondas de las que le he estado hablando son ondas de presión, ondas P, pero en muchas cuestiones, en la superficie, en el subsuelo lo que nos va a pasar es parte de las ondas se van a transmitir, parte se van a reflejar y parte se van a convertir en ondas de corte de cizalla, las ondas S. ¿Sí? Cuando tenemos estos datos con nodos o con cables en el fondo del mar, vamos a tener no solo un hidrófono, que es lo que nos mide la presión, vamos a tener también 3 geófonos en 3 direcciones diferentes. Esto nos va a dar, en la dirección vertical nos va a dar también la onda P, en una medida de la onda P, pero en las direcciones horizontales nos va a dar las ondas convertidas. Y con esto podemos utilizarlo para hacer una inversión simultánea de dato P y dato PS, o sea, de datos de ondas convertidas y datos de ondas compresionales. Esto nos va a dar una mejor inversión y nos va a dar un mejor resultado en cuanto a las densidades que podamos tener en el subsuelo, en cuanto a la impedancia acústica y también a las velocidades. Nos puede ayudar a descubrir o visualizar mejor reservorios que no son visibles en la onda P, por ejemplo, este que está en el Mar del Norte, en la zona de Noruega, donde si vemos este reservorio aquí, realmente no hay nada en la onda P, pero sí en la onda convertida. Y una cosa que se ha utilizado por muchísimo tiempo es las ondas convertidas no están afectadas por los fluidos que pueden estar en los poros, ¿sí? Cuando tenemos gas, por ejemplo, en una región tenemos una nube de gas, nuestra onda P va a bajar la velocidad significativamente y lo cual va a afectar la imagen que tengamos. Mientras que la onda S no se ve afectada para nada por el fluido en la roca, entonces va a tener una mejor imagen, una imagen mucho más continua en eso. Otra de las cosas es lo que decíamos de cuando estamos en producción. Cuando estamos en producción de un reservorio, una de las cosas que se hace habitualmente es una sísmica 4D. ¿Qué significa esto? En general, idealmente, antes de empezar la producción, voy y hago una sísmica en esa zona. Cuando empiezo la producción, al tiempo de empezar la producción, donde tengo algún inyector de gas o de agua, lo que fuere, voy y hago otra sísmica en la misma zona tratando de repetir la primera adquisición lo más posible, porque esto nos va a dar una mejor imagen. Y en esta diferencia entre las dos sísmicas, al procesar estas dos sísmicas, podemos ver la diferencia que nos va a dar una idea de realmente cómo se están moviendo los fluidos en el subsuelo. Si el agua que estamos inyectando realmente se está moviendo en lo que en lo que teníamos predicho, ¿sí? Si nuestro modelo de reservorio era correcto o no, si, por ejemplo, estábamos esperando que hubiera una continuidad del pozo inyector A hasta el pozo extractor B,
o si teníamos alguna discontinuidad en el medio. Y muchas veces podemos encontrar, no sé, alguna falla en el medio que está haciendo que estas dos zonas no se comuniquen, y esto es una de las formas de verlo. La ventaja que tienen los nodos es que es muy fácil repetir la misma posición, y además en general la adquisición es mucho más, tiene mucho menos ruido, ¿sí? Porque al estar los nodos en el fondo marino no son afectados por todo el ruido que podemos tener cuando tenemos mal clima. Sí, esa es una de las ventajas que tenemos. Pero si queremos ir a algo que es así, una imagen que sea wow, o al menos para mí lo es esta. Lo que tenemos aquí es una zona en el Golfo de México, donde tenemos un proyecto con nodos bastante separados, ¿sí? Estamos hablando de nodos que están como 1 kilómetro separados, pero tenemos una fuente, un barco que va en la superficie disparando cada 50 metros en las dos direcciones, así que por ese lado tenemos un buen sampleo. Y lo que tenemos arriba es la imagen de este dato, pero con el modelo de velocidades que había sido diseñado con las adquisiciones anteriores que había en esta zona, que en esta zona había adquisiciones tanto de estas que decíamos que teníamos 4 barcos, 2 con cables y 2 con fuentes en el medio, y hasta los que tenían los coils, estos círculos. Y donde el modelo de velocidades todo el mundo pensó que era maravilloso y era lo mejor que se podía tener. Lo que tenemos abajo es la misma sísmica con el mismo preprocesamiento, pero con un modelo que fue eh, elaborado a partir de este full waveform inversion, con estos offsets súper largos y con estos azimuths completos que estamos teniendo. Eh, para hablar un poquito, primero aquí tenemos una sal, ¿sí? Acá tenemos la base de Luan, que es la sal aquí, y estos cuerpitos que tenemos en la parte más somera son sales que han sido extruidas. Si vemos en la imagen superior, esta base de la sal no existe, no se puede ver ninguna reflexión en ella para nada. Con este modelo sí podemos seguirla, es mucho más fácil de entender. Eso es lo que para mí es más claro de ver, y cuando uno empieza a ver un poco más la imagen, empezamos a ver todas las reflexiones por aquí, por debajo de este cuerpo de sal, que ha cambiado de forma ah, brutalmente, diría yo. Aquí no tenemos sal para nada, aquí la sal ha sido agregada. Lo mismo pasa con esto, aquí en este flanco, acá tenemos un cuerpo de sal y aquí tenemos su raíz, y por este lado antes no veíamos nada, aquí no se ve nada, y aquí estamos viendo todas las reflexiones que tenemos donde trunca el horizonte con la sal. Y esto es una de las cosas que esto tiene de ventaja, es que va a ser una de las trampas que se puede tener de petróleo. O sea, esto de ver dónde tenemos las terminaciones contra un flanco salino es importante porque la sal actúa como un sello. Entonces es una de las cosas que se va a querer explotar si tenemos una imagen realmente como para poder visualizarlo. Y podemos ver un montón de otros detalles en esta zona. O sea, es esto, es lo que en su momento, que en su momento no fue hace tanto, era unos 7 años, fue una imagen que creímos que no iba a ser superada. Bueno, hoy está acá. Y esto es lo que vemos todos los días, siempre hay algo más que nos pueda llevar. ¿Mm? Hoy lo que o lo que discutí esta mañana con mi jefe que quiero hacer es ver el dato que uno adquiere, pero cuando no hay fuentes actuando, ¿sí? Es lo que se llamaría una sísmica pasiva, es cuando tenemos todo el ruido que pueden generar las plataformas, o el clima mismo, el oleaje que podamos tener, o hasta un barco que esté pasando por ahí, utilizar todo eso como distintas fuentes y generar dato a partir de eso, ¿sí? Eso es a lo que estoy mirando ahora. Y como decía, es esto de que siempre haya algo más, es lo que realmente me resulta atractivo, y por eso sigo en esto. Y aquí termina mi simple y breve camino en la geofísica, desde una enciclopedia cuando tenía 10 11 años hasta hoy, jugando con nodos en el fondo del mar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, más que bienvenido. Gracias, Marcela, por tu seminario. Entonces abrimos la sesión de preguntas.
ya sea que los participantes levanten la mano o quieran escribir algo en el chat. Eh, tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor. Sí. Gracias, Marcela, por la excelente presentación, muy interesante. Mira, yo pensando en cómo está, qué nos espera el futuro ahora con el cambio, con la transición energética, ¿cómo ves tú tu futuro en esta nueva etapa? Es una buena pregunta. Una de las cosas que, por ejemplo, hoy se están utilizando la sísmica para ello es una de las cosas, si pensamos en la captura de CO2 y el enterramiento de este, una de las cosas que necesitamos es ponerlo en el subsuelo y estar seguros que se queda ahí, ¿sí? Para esto necesitamos entender cómo es la zona, ¿sí? Necesitamos una sísmica primero para entender eh, si el reservorio que tenemos es válido o no, o el acuífero salino es válido o no. Y después es muy importante esto que decía de una sísmica 4D, esta variación que estamos teniendo acá, si inyectamos agua o CO2 o para producir y demás, es muy importante hacerlo para ver cómo esta pluma de CO2 que vamos a introducir en el subsuelo se puede ir moviendo. Otra cosa que la sísmica se está empezando a utilizar es para todos los molinos de viento, la generación eólica que tenemos, ¿sí? De electricidad. Para eso se necesita entender la primera capa del subsuelo muy bien, para no encontrarnos con nada que pueda generar una cuestión estructural en esas construcciones que son masivas. Entonces, esa es otra de las cuestiones que se están empezando a utilizar hoy con la sísmica. Sí, esas son las dos más claras que hoy están activas ya. O sea, aplicación el Lumber ya haría estudios geotécnicos, o sea, del detalle del suelo para Ujú. instalación. Vale, está bien. Marcela, ¿me Gracias. permites? Claro, Reinaldo. Bueno, gracias por tu presentación, la disfruté mucho y casi que estoy en una etapa de todo lo que usted siempre quiso preguntar sobre geofísica y nunca se atrevió, porque casi que lo hago, ¿no? Porque yo no soy geocientífico de profesión, sino un matemático aplicado metiendo la nariz en este mundo. Pero te voy a hacer un par de preguntitas, tengo como 6 u 8, pero un par de preguntitas para porque fue lo que me vino más a la cabeza en este momento. Eh, no vi en tu presentación una asociación con lo que es ahorita la gran moda de inteligencia artificial. Eso por un lado. Y por otro lado, yo sé que han sido grandes aliados los geoestadísticos y los que trabajamos en algoritmos estocásticos con los geofísicos. Han sido grandes aliados a la tarea de caracterización de yacimientos. Este, no te vi nada expuesto en relación a esa línea de trabajo, utilización de algoritmos estocásticos para, por ejemplo, inversión sísmica, geoestadística, por ejemplo, para conversión de tiempo a profundidad, que yo sé que existen algoritmos en esa dirección. Entonces, las preguntas van encaminadas en esos dos frentes, en los frentes de la línea estocástica, que como te he dicho, tienen años siendo aliados geofísicos y geoestadísticos. Y bueno, ¿qué le depara al mundo de la geofísica con respecto a la inteligencia artificial? Ah, ojalá estuviera más cerca de lo que está, ¿sí? La inteligencia artificial está siendo usada en algunas cosas, pero una de las cuestiones que es muy compleja es el entender imágenes, ¿sí? La inteligencia artificial es muy buena con palabras, es muy buena con valores, pero cuando estás viendo imágenes no es algo que esté tan claro, ¿sí? Es la conferencia más grande que se tiene en sísmica, se llamaba la SEG y hoy es Image. Sí, hace 2 años Image era todo acerca de inteligencia artificial, lo que queremos hacer y demás, y era todo queremos hacer, pero todavía no había ningún resultado. El año pasado no había más que 4 charlas, digamos. Las cuestiones que se están usando y se están viendo son, por ejemplo, una de las cosas que hacemos para corregir estáticas, esto que decíamos, para la capa más somera que no está consolidada y que tiene variaciones de velocidad muy grandes, una de las cosas que se está haciendo es hacer
para eso lo que hacemos es picar los primeros arribos, es el primer quiebre, la primera energía que llega desde un disparo hasta un receptor, eso es lo que te sirve para esta caracterización. ¿Sí? Esa es una de las cosas que hoy está activa, es una de las herramientas que está funcionando realmente. Una de las cosas que yo querría ver es realmente una herramienta que nos dé un QC. Todos estos proyectos tienen datos, pero a toneladas. Y para entender si uno hizo bien, si el algoritmo funcionó bien en todo el área que estás viendo además, necesita que alguien esté viendo distintos registros, distintos subsets del área, que esté viendo distintos plots, perdón, y cosas por el estilo. La idea es que tengamos una inteligencia artificial que haga esto, que no sea un ser humano, sino que tengas un algoritmo que te diga, mira estos 4 registros diferentes y fíjate qué es lo que tiene, sin que uno tuviera que ver una de esas cosas. Están en desarrollo, hay pruebas y demás, pero no está ahí. Otra de las cosas es parametrización de estos algoritmos. Si queremos atenuar nuestro ruido, hay que ver umbrales de ruido, hay que ver distintas cuestiones, distintos parámetros. Esa es otra de las cosas en las que se está trabajando para hacer, pero no está algo súper desarrollado. En este momento, para lo que realmente se usa en sísmica, en el procesamiento sísmico, que es lo que yo más hago, es esto de los primeros arribos y para picar distintos horizontes, como sea el fondo marino, como sea el tope de la sal, para generar modelos y demás. Eso es lo que hoy funciona, pero no más. Hay grandes expectativas y hay muchas cosas que se están trabajando y se están analizando, pero que funcione es eso. Después lo que me decías de inversiones y demás, honestamente no es que no existan y demás, es algo que yo no he hecho. Y todo lo que he puesto aquí son las cosas con las que yo he estado trabajando en estos 20 y pico de años. Una de las cosas que decía es hacer conversiones de tiempo a profundidad. Honestamente es algo de lo que la idea es alejarse, no querés convertir cosas, sino querés hacer una migración en profundidad, querés tener un buen modelo de velocidades y poner eso y que realmente te dé un matching con los pozos que sea adecuado. Eso es a lo que nos estamos moviendo. Pero de inversión sí, es algo que realmente lo he mencionado que se puede hacer y se puede seguir, pero yo no lo he hecho y por eso no me puse en detalles. ¿Sí? Gracias. De nada. Demetrio. Ok. Sí, Perdón, Liliana, bueno, perdón. ¿perdón? Está bien, no, pues continúa. Este, yo quisiera saber, Marcela, me gustó tu presentación. ¿Dónde trabajas? Me imagino que en Schlumberger llevas 20 años o más de 20 años dedicada a la sísmica, pero ¿dónde trabajas físicamente y dónde has trabajado? ¿En qué países? Hablabas de que estuviste en el Reino Unido. Eh, Tengo varios compañeros que trabajan en SLB ahora, antes Schlumberger, pero incluso en la pandemia recuerdo haber leído una noticia que me impactó, que Schlumberger había despedido a 20,000 trabajadores. Una Entonces, cosa, estuvo realmente feo. Pero al ver ahí algunas secciones sísmicas, sobre todo las últimas que pusiste, eso, pues conociendo un poco mi país, eso es de la parte de México, precisamente, de al ahí. final es en verdad es del otro lado. Esto es Entonces esto es Estados no, Unidos, sí. es de Sí, sí, Estados sí. Unidos, se parecen mucho, ¿eh? Se parece Sí, muchísimo. Sí, sí, he entonces, trabajado con los dos lados y tienen unas semejanzas tremendas, sí. sí, ok. Sí, Bueno, sí. entonces quería saber dónde trabajas y si tienes algún ejemplo, por ejemplo, si trabajas en Argentina de Vaca Muerta, cómo se ve la sísmica en Vaca Muerta. Sabes que cuando estaba preparando esta charla estuve buscando, o sea, en Vaca Muerta trabajé hace mucho tiempo. Yo empecé mi carrera en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, esto fue por el año 2000, ¿sí?
y trabajé allí 10 años. Y en verdad, toda esa zona, yo he hecho muchos procesamientos sísmicos, que si tengo material no lo puedo mostrar, ¿sí? O sea, todo lo que está mostrado aquí tiene sus short rights y demás, es algo que no podría mostrar un proyecto que se ha hecho para una compañía en particular. Pero yo trabajé en la época de Vaca Muerta cuando no era unconventional todavía, o sea, cuando estábamos viendo otros horizontes para hacer producción de ahí. Entonces, eso era lo que estaba buscando ya, alguna imagen. Quería poner imágenes de distintas zonas en las que había trabajado. Y también trabajé con mucho dato de Bolivia para la explotación de gas y demás. Pero estaba buscando dato que fuera público y honestamente no encontré todos esos detalles, por eso no lo compartí. Empecé a coleccionar un par de imágenes, pero no me pareció suficiente y lo abandoné a la idea. Pero en mis años en Argentina, hasta en un momento llegué a hacer un solo proyecto en Venezuela, pero trabajé con datos sí de Argentina, de Bolivia, bastante, con un poco de datos de Brasil. Con Brasil he estado trabajando mucho en los últimos tiempos. Pero si querés saber dónde me he movido, es esto. He estado en Argentina primero, después en Houston un año, después me fui al Reino Unido, donde el centro estaba en Gatwick, cerca de Londres, a media hora de Londres. Y después volví hace 6 años a Houston, y aquí he estado. En Houston. Pero, Ok. en Houston, sí. Muy Sí, bien. sí. Bueno, y finalmente por ahí le compartí una fotografía del Popocatépetl a Liliana que te va a hacer llegar porque es que uno de tus sueños es ver una erupción de un volcán. Y aquí Gracias. es frecuente ver ese, aunque esta es muy panorámica, muy bonita, pero está activo el volcán que tenemos cerca de la Ciudad de México. Sí, Muy sí, bien. sí. Bueno, Gracias. gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra. Por favor. ¿Quién, Reinaldo? Sí. Sí, para variar. Adelante, José Luis Ángel adelante simplemente preguntó. sí. Y no hay problema, Marcela, tú puedes manejar la sesión de preguntas. Solamente quería hacer un comentario que tengo la fotografía que envió Demetrio y también una de las cosas más bonitas que yo vi cuando viajé a Ciudad de México por motivo de uno de los congresos de Halago fue ver el volcán desde el avión, fue hermoso. Wow. Lo vi una vez. Hermoso, sí. Es un Sí. espectáculo. De Sí, verdad. señor. Ahora sí te doy la palabra, Reinaldo, y No, bueno, puedes gracias, seguir Liliana, por luego tú favor. Sí, gracias. Hablaste flores, halagos, compliments de los nodos, pero no hablaste de las desventajas. Tiene que haberlas. Carísimos. Ok, esa es la principal. A ver, puedo empezar a nombrarte algunas, ¿sí? Caros es la primera que te voy a decir. Ujú, Hoy día es la adquisición más cara que puedes hacer. ¿Mm? claro. Una de las cosas que vas a tener es, vos tenés tu nodo y lo dejas en el fondo del mar por un cierto tiempo, ¿sí? Y no sabes qué pasa. Puede que el nodo no esté activo, que aunque le hagas lo chequees, lo dejaste ahí 60 días haciendo una adquisición, cuando lo traes de nuevo al barco y lo enchufás para ver si hay dato o no, no hay dato. Y eso no lo podés volver a repetir. Esa es una de las cuestiones que, por ejemplo, en este dato que te digo que tenemos nodos cada 1 kilómetro, 1.2 kilómetros, cuando te faltó un nodo, realmente te va a afectar todo el dato que tenés. Y eso es algo que no lo puedes ver hasta que traes el dato de nuevo. ¿Sí? Otra cosa, como está dejado ahí en el fondo del mar, tiene que tener su batería. Esa batería tiene un periodo de vida, entonces tenés que planear muy bien Claro. cómo vas a hacer tu adquisición, que en cierto tiempo puedas adquirir todo lo que tiene que tener ese nodo, y que no te agarre un mal tiempo o demás. O sea, nos ha pasado con proyectos que hemos adquirido nosotros, que ha habido huracanes, hay que frenar, y hay nodos que se van a quedar sin batería, o sea que hay que volver y reponerlos. Esas son cosas, por ejemplo. Después esto es todo lo que hacemos es medido con tiempo, ¿sí? La sísmica es tiempo, y tiempo una precisión impresionante.
Una de las cosas que vamos a tener es como, de nuevo, como están aislados, tienen su propio reloj, ¿sí? Que puede ser hasta, algunos se supone que es un reloj atómico, pero que en algún momento van a perder la sincronía con nuestro reloj de GPS, que es el estándar, ¿sí? Entonces van a tener esas variaciones. Si ese reloj, cuanto menos perfecto es, te puede llegar a empezar a afectar la calidad de tu dato. Esa es otra de las cosas que, nada, sí tenemos algoritmos para mejorarlos y para compensar por eso, pero sí es un desafío que puedes tener. Y estos son los que se me ocurren así rápidamente. No, no, bien importante y bien, unos cuantos, pues. Bueno, si me deja la última. Por favor. Como ingeniero de yacimiento, que no lo soy, pero he trabajado tanto con ellos, siempre hemos visto la sísmica como, o los atributos sísmicos como mediciones indirectas asociables a parámetros de yacimientos de interés, porosidad, permeabilidad, por ejemplo. ¿Alguna esperanza de que esto mejore en la evolución de la geofísica? Y la otra pregunta que es relacionada a esto mismo es, a veces tenemos que escoger entre los atributos sísmicos y hay tantos atributos sísmicos y que no necesariamente es claro para ti cuál debes usar tú en una caracterización. Entonces, si puedes darme alguna pista de tu experiencia o con ingeniero de yacimiento, bienvenido. Si van a mejorar, no, te puede llegar a mejorar un poco. A ver, te podría llegar a mejorar la resolución que tenés en la sísmica si la querés comparar con un pozo. Se está tratando de hacer, es justamente el FWI que estábamos hablando, para que realmente te pueda hacer una inversión directa y darte algunos parámetros, ¿sí? Algunas propiedades. Todavía no estamos ahí. Es probable que se llegue y que podamos tener algo que sea un poco más robusto que lo que es hoy, ¿sí? ¿De qué parámetros elegir? Yo diría los que puedan ser más robustos y los que puedas tener una mejor validación. No te puedo decir cuáles, porque no me ha tocado hacerlo, ¿sí? Pero Hay sí. experiencia con la impedancia acústica y las velocidades P, etcétera, etcétera, pero siempre hay un debate de quién es el mejorcito o para este caso, para este otro caso, y siempre para mí ha sido un misterio, pues, porque básicamente por mi modesto conocimiento de geofísica. Por ejemplo, una de las cosas cuando se hacen las inversiones simultáneas de dato de onda compresional y de onda convertida, es que empezás a tener una mejor restricción, digamos. Vas a tener toda la inversión va a estar mucho más restringida, vas a tener valores que son mucho más aceptables, por ejemplo, en todo lo que sea de densidad y todo lo que sea a velocidad de ondas convertidas también, ¿sí? De ondas de corte. Eso te va a dar, va a tener mucha más, va a estar mucho más acotado en cómo la inversión puede funcionar y en general es mucho más fiable que teniendo una inversión de dato P1 solo. Vale. Gracias, Marcela. Por favor. ¿Alguna otra pregunta por ahí, Marcela? Parece que no en el chat, no. Okay. No, ok. Está bien. Aquí Entonces, tenemos una de vaya. yacimientos de hidrógeno. En el A chat. ver, sí, Manuel está diciendo, déjame que lo traiga por aquí, que ha escuchado de manera muy informal que se han encontrado yacimientos naturales de hidrógeno, que hay desierto en ello y qué aplicaciones tienen estas técnicas a la prospección de ese recurso. Honestamente no tengo idea de esto. Eso es una cosa de la que no he escuchado, no he leído nada al respecto, así que no voy a decir nada que no tenga idea. Lo siento. Si se averiguo algo, te lo comentaré, pero en este momento no sé nada. Gracias, Marcela. Yo tampoco he conseguido información al respecto de fuentes, llamemos académicas formales. Por eso la pregunta.
No, puedo hacer alguna pregunta en algunos de mis colegas, pero honestamente no lo sé. Además que me parece raro, porque re- re- retener hidrógeno gaseoso por ahí en el subsuelo con el tema de la porosidad, eso, no sé, Sí, no sé. La naturaleza siempre nos da sorpresas, pero, Oye, pero sí, pero no, la verdad no sabría decirte. ¿Algún otro comentario, pregunta para Marcela? bueno, Bueno, si no tenemos más comentarios o preguntas, yo quiero agradecer a Marcela su participación y la apertura de este nuevo ciclo de seminario que continuamos en el mes de febrero, que tendremos de invitado al doctor Demetrio Santamaría de la UNAM, que nos va a hablar sobre la sonda de Campeche, un laboratorio natural en la generación de hidrocarburos. Entonces, bueno, voy si no hay más preguntas, voy a detener la grabación